bueno, del creyente, cuando recién llega el creyente al Evangelio por fe en nuestro Señor Jesucristo, lo recibe como Señor y Salvador. Es el primer paso para subir al primer peldaño. Y así sucesivamente. Son 8 pasos que los estuvimos viendo ahí. Y ahora, cuando uno llega a un nivel, a un nivel del creyente, comenzamos también a caminar en lo que es la dirección que Dios nos da a través de las puertas del templo. Entonces, para nosotros, esta base, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, es una tremenda enseñanza que abarca toda la vida del cristiano, todo el crecimiento, el desarrollo espiritual desde su inicio hasta cuando partimos con él. Entonces, esta segunda parte se basa también en el mismo capítulo de 5 de Mateo. Está basado en lo que es el templo mismo. Ahora, ¿qué es o cómo vemos nosotros el templo de la verdad? Porque si bien es cierto, tenemos el Sermón del Monte, el templo de la verdad, que es basado en el mismo sermón de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos ahora unos pasos importantes, las puertas importantes, la entrada importante para nosotros y el crecimiento y desarrollo espiritual importante para cada creyente, para cada cristiano. Cada paso que vimos en los 8 pasos anteriores es el crecimiento del cristiano, el desarrollo. Y acá arriba, en el templo, ya en la entrada de las puertas, que son varias puertas, no es una, también hay valores espirituales en los cuales tenemos que ir moviéndonos. El templo de la verdad, desde el versículo 13 al 16 de Mateo 5, 13 al 16, nos habla de la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Después nos habla de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este primer paso, en esta primera puerta, podemos encontrar inmediatamente la obra. ¿Qué es? Si es el templo hecho por manos de hombre, o es el templo por mano de Dios. Lo tenemos aquí, lo vemos inmediatamente, porque el reflejo de ese templo de la verdad somos nosotros. Nosotros somos el templo de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de Cristo, somos la verdad en Cristo Jesús. Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En esa verdad es donde nosotros estamos insertos. Usted y yo somos ese templo de la verdad. Y vamos inmediatamente a ver en el libro de Primera de Corintios 3:16. Nos habla inmediatamente aquí la palabra de Dios
Y dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ya no es un templo vacío. Si Dios, si, si realmente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero no habita el hombre sin Dios, no habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero aquí, de acuerdo al Sermón del Monte y lo que afirma el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, esa es una confirmación plena de que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita, mora en nosotros. ¿Para qué? Para revelarnos lo que Dios hace a través del Espíritu Santo, es revelarnos las profundidades de su palabra, hacia dónde vamos a ir, cómo caminamos. Y ese es el crecimiento que ahora nosotros tenemos que desarrollar en este nivel, en la entrada de las puertas. El verso 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos queda claro entonces, nosotros somos ese templo de la verdad. Nosotros somos el templo de Dios. Lo afirma la misma situación, lo afirma en Efesios capítulo 2, verso 21. Efesios capítulo 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se manifiesta o se tiene que manifestar cohesionadamente nuestra vida espiritual, el crecimiento espiritual con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, llegando a ser templo espiritual porque el Espíritu mora en el creyente, siendo de propiedad divina. Ya no nos pertenecemos a nosotros, no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a la sociedad que nos rodea. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 16 al 18, nos identifica entonces la propiedad de quién somos. Segunda de Corintios 6, versos 16 al 18. Y que de acuerdo hay entre el templo de Dios, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois Sí, pastor. templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y Sí, sí. enviaré entre ellos y seré su Dios, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Si podemos entender que aquí el Señor comienza a ampliar lo que se comenzó al comienzo de nuestra vida cristiana, los primeros pasos de creer por fe en Cristo Jesús y seguir estudiando, leyendo y sabiendo, conociendo. Aquí ya comenzamos más en profundidad a entender lo que la palabra de Dios nos empieza a enseñar, porque es el comienzo de la labor de cada creyente. Habiendo ya dado los 8 primeros pasos, comienza el crecimiento y desarrollo espiritual
y el interés personal por, por servir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es esta frase de las tinieblas a su luz admirable, lo puede corroborar usted en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Siendo el pueblo escogido de Dios, ¿cómo estamos influyendo en el medio en donde nos movemos? Porque claramente nos enseña y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? ¿O qué acuerdo hay entre el pueblo cristiano con los afanes, las cosas del mundo? No hay, no existe un acuerdo que, que sea cohesionado, porque ya Dios nos sacó de ese lugar y nos puso ahora en lugares deleitosos, donde podemos conocer su palabra y podemos crecer en el conocimiento, yendo siempre creciendo con ese interés que cuando comenzamos, ese mismo interés es el que debe de permanecer en nosotros, porque el Señor dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si nosotros mantenemos este concepto en nuestras vidas, tenemos que tener claro o ampliar nuestra vida y tener claro que Dios está en medio nuestro a través de su Santo Espíritu. Está con nosotros y está en nosotros. Y por eso lo confirma, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y, y más aún, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Le pone el timbre, el sello de Dios en la vida de cada creyente. Por eso es importante la influencia espiritual en nuestras vidas, el crecimiento y desarrollo espiritual. El segundo paso, la segunda puerta por la cual tenemos que entrar, versos 17 al 20 de Mateo que estábamos leyendo. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Grande y maravillosa es esta palabra por la cual nosotros caminamos y la enseñanza que tiene para nosotros, porque nos muestra que la ley de Dios es eterna, nos muestra que es eterna y no se puede modificar. La palabra que nos ha sido confiada nos da los requisitos divinos para ser parte del reino espiritual de Dios. En este caso, aquí los fariseos eran muy meticulosos en la demostración de su religión. Ellos se mantenían y se mantienen, hoy día todavía mantienen esta, estas leyes del Antiguo Testamento. En el capítulo 23 de Mateo, verso 23,
Vamos a ver lo que ellos mantienen. Mateo 23:23. Sí. Si lo tiene, pastor. No estaba subrayando el Ah, objeto ya, jurídico. Ya, pero voy a ver si lo quiero usted. ya, pues, si no lo... Sí. Ya, Mateo 23:23 dice: 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén, amén. A veces en las doctrinas religiosas se quedan con ciertos conceptos espirituales y a eso le dan importancia y no van en una forma global a ver qué en el fondo lo que el Señor está diciendo. Aquí los fariseos eran meticulosos en guardar en la demostración de su religión. Se consideraban modelos en, en observar la ley, se consideraban modelos y los consideraban buenos ejemplos del cumplimiento de la ley. Pero la verdad, Jesucristo es lo que solo la, la verdad, pero la verdad, justicia, es lo que solo Cristo puede suplir por fe en Él para entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene Jesús a completar lo que a ellos les estaba faltando, lo completa ahora con lo más sencillo, la humildad, la obediencia, la fe, para comenzar a crecer en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego vemos otros pasos, versos 21 y 22 de Mateo, del pasaje que estamos viendo. ¿Qué capítulo? 5. Capítulo 5 de Mateo. Sí, bien. Sí, bien. Volvemos al versículo 21 y 22. Si lo tiene, pastor, Sí, oíste que puede. fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Amén. Amén. Gracias, pastor. Aquí encontramos entonces las normas espirituales que tienen que regir en el pueblo de Dios, que tienen que ser eh, puestas en la vida del creyente y completadas o servir al Señor bajo las normas que el Señor enseña. Nos enseña que es primordial el dominio de sí mismo. Nos olvidamos que hemos salido de la vida antigua. Entonces, nos enseña que es primordial el dominio de sí mismo. Veámoslo ahí en Colosenses capítulo 3, verso 8, la importancia que tiene el dominio de sí mismo. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Son todas cosas que están con nosotros, en nosotros, y perjudican nuestra vida cristiana. Por lo tanto, está claro lo que está diciendo ahí. Cuando
nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejadlas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué? Porque eso está en nosotros y lo que está en nosotros es lo que sale. Es ahí, eso, a eso apunta el Señor para que nuestra vida se purifique día a día y podamos dejar de lado lo que el enemigo, el mundo, sembró en nosotros en nuestros primeros pasos, en nuestro primer tiempo de vida. Entonces, ¿por qué razón? Porque nos olvidamos de que hemos salido de la vida antigua para vivir en la vida nueva, dejando atrás las condiciones del mundo. Tiene que quedar atrás las condiciones del mundo. Si no, tenemos que revisar nuestra conducta, nuestra vida como hijos de Dios y revisarlo cómo. A través de la palabra de Dios. Veamos ahí, leamos todo el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7. Son las enseñanzas que el Señor dejó para cada uno de nosotros, para aplicarla a nuestra vida. Entramos por la puerta número 3, reconciliación. Veámoslo en Mateo capítulo 5, versos 23 al 26. Vamos. Mateo 5, 23 al 26. Dice, pero estamos, dice, por tanto, si te das tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Ahí es el 23, ¿verdad? Hasta el 25. Sí, sí, sí. El 25 también. Del 23 al 26. Ya. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que vayas el último cuadrante. Amén. Así es. En, en la versión Biblia de las Américas también pone algunas cosas importantes aquí en este pasaje. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No olvidemos que aquí el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y le está hablando al pueblo cristiano, le está hablando al pueblo que andaba con él. Entonces, está diciendo que primero nos usemos los medios necesarios para no llegar a la justicia terrenal, porque allí puede ser muy diferente la situación. También aquí está representando la vida espiritual y la justicia espiritual. Por lo tanto, Dios no va a pasar por alto lo que nosotros dejamos atrás. Los cristianos somos responsables de un criterio más elevado que el de la ley. Si la ley antigua tiene un valor importante para el pueblo religioso, para nosotros el criterio
espiritual es mucho más elevado que el de la ley. Por lo tanto, revisémonos, mirémonos cómo caminamos, qué hacemos, qué decimos, cuál es nuestra intención. El, la quinta puerta encontramos en el verso 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que te, es mejor que que te pierda, mejor te es que te pierda uno de tus miembros y que no todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Esta es una conducta que está hablando el Señor directamente para el pueblo de Dios. Y eso involucra pureza interior, porque todo lo que aquí está hablando nace del, del interior del creyente, del interior del hombre. Es muy importante entonces mirarnos qué estamos atesorando en nuestro corazón, qué estamos viviendo. Por eso habla de la pureza interior ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Apunta a la actitud del creyente comparándose con la actitud del mundo. El ojo maligno activa la imaginación perversa. Lo vamos a ver enseguida ahí, donde encontramos esa imaginación perversa. Lo vamos a ver enseguida, pero voy a leer en la otra Biblia que tengo acá. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en ella, con ella, en su corazón. Se va a la imaginación del ser humano. Lo que Dios quiere, lo que el Señor está diciendo, hay que esas cosas se aparten de nosotros, no estén en nosotros. Veamos allí en Romanos capítulo 1, verso 21, que aparece ahí en ese, en ese pasaje para nosotros. Romanos ¿cuánto? Romanos capítulo 1, versículo 21. Le está hablando al pueblo de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Entonces, si uno amplía este pasaje, va mostrando otros aspectos más fuertes, pero en este pasaje está revelando lo que hay en el corazón del hombre. Si eso que existe en el corazón del hombre no es echado fuera o no es cubierto por la palabra de Dios, procesada por la palabra de Dios, entonces eso siempre va a estar ahí esperando al acecho para salir en el momento oportuno. Por eso dice que llegando a ejercer ingratitud y oscuridad espiritual, Jesús demuestra la seriedad del pecado y la necesidad de enfrentarlo y resolverlo, como leímos ahí en el versículo 30 del mismo pasaje que estábamos leyendo. Está hablando de la qué hacer. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor este es
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces es necesario perder algo valioso para nosotros que corresponde al mundo y dejarlo atrás, dejarlo de lado. Todo eso tiene que ver con la pureza de nuestra vida, del corazón del hombre. Pasamos a la puerta número 6, que habla de lo que del matrimonio, versos 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la locura comete adulterio. Amén. La quinta puerta que se refiere a lo del la sexta puerta que se refiere a lo del matrimonio. Entonces, aquí los judíos, como guardaban la ley, entonces, si a alguien en la antigüedad, si había se casaban, pero luego de a poco andar, por decirse, el marido no le gustaba a la mujer por la razón que sea, entonces podía ir al Sanedrín, el único que era autorizado para hacer una carta de divorcio, y le hacían un comprobante y la presentaba y la llevaba a los padres para devolver a su esposa, a su mujer, devolverla, y ahí quedaba libre, pero no podía tampoco realizar su vida de otra manera, a no ser que sea por, como dice ahí, a no ser que sea por fornicación. Por lo tanto, es importante entonces tener claro que nuestra vida le pertenece a Dios y que lo que hacemos, todo tiene que pasar por por el poder y la mano de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, en esos casos ya no había remedio. Pero de otra manera, si era por gusto, por hacer, no sé, pues algo no le gustó, eso trae consecuencias para las personas en este caso. La carta de divorcio era una petición para la mujer en la cultura judía. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4. Entonces vamos a leer un poquito para ver esa parte. Deuteronomio capítulo 4, versos 1 al 4. Ahora, pueblo de Israel, oye los Eh, estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis pastor, y viváis, ¿no? pastor, Y es 24, perdón, 24. Los mismos ya, versículos, 1 al 4, pero 24. cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salía de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el portero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová.
y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Amén, pastor. Gracias, gracias, pastor. Entonces, la ley, los judíos se basaban en esta enseñanza para hacer, pero muchas veces hacían abuso de estas enseñanzas. Por lo tanto, el Señor Jesús aquí cambia o les aclara la situación. Agua de agua en la boca. Jesús contesta al concepto con los fariseos y escribas tenían del matrimonio y del divorcio. En Mateo capítulo 19, versículo 9. Mateo capítulo 19, versículo 9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la autoridad adultera. Amén. Amén. La única causa justificada era esta, la fornicación. De otra manera, hacía que la mujer adultere y el hombre también cae en lo mismo. Entonces, de aquí esta expresión solo aparece en Mateo porque fue para la audiencia judía. Esta expresión que encontramos aquí en el capítulo 19, verso 9, es la única parte donde aparece, ya no aparece más, porque era para los judíos, para el pueblo judío en ese entonces. Como le estaba hablando a sus discípulos, entonces les aclara la situación ahí. Es uno de los conceptos. Uno puede profundizar mucho más en eso, pero vamos a ir a quien nos tiene la puerta número 7, el control del habla, el hablar, el autocontrol de cada uno de nosotros. 33 al 37 de Mateo. Además, sabéis lo que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. A ver, el Señor se da cuenta de que para nosotros muchas veces el hablar solamente acumula muchas dificultades para uno mismo. Más vale, y el consejo del Señor también es escuchar y escuchar, y después hablar lo justo y necesario. El control del habla. Es un juramento, era una promesa solemne, hecha en el nombre de Dios, según los fariseos. Jesús, sin embargo, demuestra que Dios está relacionado con todas las cosas. Dios está relacionado con todas las cosas. Es más amplio de lo que los fariseos guardaban, de lo que los fariseos tenían. Ahí mismo en el libro de Mateo 23, Mateo capítulo 23, verso 16 al 22. 23, versos 16 al 22. Hay de vosotros guías ciegos, que decir, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro
o el templo que santifica oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Entonces, amplía bastante la situación, el concepto de todo esto, hablando a los escribas y fariseos, y les habla también, les dice, de guías ciegos, o sea, los exhorta, y es lo que nosotros nos dice. Bueno, no seamos como los fariseos, sino que seamos más sensatos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor ampliación para nosotros de la palabra de Dios que ellos. Y por lo tanto también nos llama a una mayor responsabilidad para poder estar siempre en la presencia del Señor. Luego, en la puerta número 8 nos encontramos con el, el no resistir o el no poner resistencia, en el verso 38 al 40. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. El que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reduces. Hasta el 42, ¿verdad? Amén. Sí, hasta el 40, Ah, ya me pasé. 38 al 40, sí, pero no importa, porque amplía más, un poco más el mismo concepto. Entonces, en el Antiguo Testamento, el castigo se mide o se medía conforme a la infracción. De acuerdo a la infracción cometida era el castigo, pero se prohíbe la venganza. Esta expresión se refería solo a un principio de resistencia, de restitución, según la ley del Antiguo Testamento, que como es en el verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquier, ante cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Entonces, eso nos lleva a un proceso de humildad y de reverencia delante de Dios. Refleja la mansedumbre, la que se tiene que cultivar en nuestra vida, en nuestro ser. No mantener venganza como el mundo lo hace, porque para el mundo el que me la hace la paga, y eso es peligroso porque puede ser, en vez de, en vez de solucionar el problema, lo aumenta. Y aquí el Señor nos está enseñando a ser humilde. Un discípulo no debe insistir en sus derechos, en cosas insignificantes, cuando su testimonio como cristiano pudiera sufrir. Un concepto, algo parecido encontramos en Primera de Corintios capítulo 6, versos 7 en adelante. Primera de Corintios capítulo 6, verso 7.
Así que, por cierto, ya es una falta que entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien ser defraudado? Así es, versos 7 al 11. Sí, vamos a leer hasta el 11, del verso Pero 7 al 11. vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es vos, algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, amplía más el mismo proceso, el mismo concepto, lo amplía más este libro, Primera de Corintios 6, del 7 al 11, porque es el deber de sufrir la injusticia en lugar de acudir a la ley. Muchas veces nosotros nos, el impulso humano nos lleva a agredir también de la misma manera a los que nos agreden. Y eso nos perjudica porque cambia nuestra vida espiritual, se va debilitando y le va dando lugar a las cosas del mundo en nuestro ser. Está claro entonces que nos enseña el deber de sufrir injusticia en lugar de acudir a la ley. El verso 41, Jesús menciona esta costumbre porque la mayoría de sus oyentes eran judíos que despreciaban la dominación romana. Jesús nos insta a un servicio ilimitado. Si usted se acuerda o lo ha leído, los romanos, cuando estaban ejerciendo autoridad sobre los judíos, ellos llevaban carga de un lado a otro, pero tomaban a las personas que encontraban por ahí, les ponían esa carga para que les ayude, para que los llevaran. Y eso la imponían, era impuesta. Entonces acá Jesús ahora no la impone, sino nos da que nosotros llevemos esa carga. Si tiene que llevar una carga de alguien por una milla, llévala por dos. Entonces, la disposición de ser un servidor del Señor debe estar siempre dispuesto para servir. Por eso en el 41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, usando el concepto de los romanos que hacían con los judíos, que los obligaban a llevar una carga, un determinado espacio, por una milla, un kilómetro, por decir. Entonces, Jesús nos insta a hacer a un servicio ilimitado. Los soldados lo tenían. Los soldados romanos hacían ese trabajo con los judíos. Para ir concluyendo con la puerta número 9, el amor universal, verso 43 al 47. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Esta es la condición que el Señor nos da a nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Humanamente para nosotros es difícil poder llegar a hacer eso, pero el Señor nos advierte en estos pasajes, nos advierte, dice, pero yo os digo, mira, aunque sean insultados, aunque sean vituperados, dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pues Dios está para todos. Nosotros no debemos hacer esa diferencia. Pero dice, los hijos de vuestro Padre, es decir, para que seáis como vuestro Padre Celestial, cuya misericordia se extiende tanto a los malos como a los buenos, como lo leímos ahí en el verso 48. Por tanto, el término se refiere a la madurez y a la integridad en la vida del creyente. El capítulo número 6 nos, nos, nos enfoca en la actitud del cristiano y crecimiento del creyente. El Señor nos invita a perfeccionar nuestro caminar en el Evangelio, ya que es la norma divina de nuestro Señor para nosotros. Veamos dos versículos para ir concluyendo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 11. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sois de un mismo sentir y vivís en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados con gozo, con, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Entonces, eso nos lleva a la perfección, a la unidad, ser dependiente de lo que Dios nos enseña para poder crecer y estar siempre dispuestos al servicio del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, no olvidemos que somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Somos el templo que Dios estableció para vivir aquí en este mundo. Y si quiere aumentar este mismo concepto de que somos templo de Dios, usted vea 1 Corintios 3:16 y capítulo 6:19 de 1 Corintios. Ahí encuentra todo el respaldo, fortaleciéndolo en todo lo que el Señor nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Hechos. Dice, ¿no sabéis? El 3:16
3:16. Dice, Primera de primero, Corintios capítulo 3, verso 16. ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, o sea, vosotros, santo es. El 1 Corintios 3:16. El 3:16, sí. Y el mismo 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces, si nosotros ignoramos esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros, nos es mucho más difícil poder entender el proceso y el crecimiento del creyente. Por lo tanto, estas cosas son las que tenemos que aplicar a nuestra vida, tenerlas en cuenta, tomarlas en cuenta a diario y a la vez estar seguros. Por eso o ignoráis, siendo hijo de Dios, siendo un creyente, ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener claro nosotros eso, que somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a nuestro Dios eterno y soberano que nos rescató a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, por esta palabra, esta enseñanza. Si algo ha quedado por ahí, les pido disculpas. Hay mucho más porque ya viene después del proceso del capítulo 6, pero eso lo dejamos en alguna oportunidad